Bueno, ¿vamos por ello? A ver, pasame a la gorda esa. Mirá, ¿viste cómo se pone? Sí, sí, quiero que la acaricie nomás. Arriba. Venga acá, casi la enseñamos a la gente que está del otro lado. Mira, esta es Esther, Un chihuahua. un chihuahua, sí. Es decir, tenemos 5, pero esta no parece chihuahua por lo grande que es. Porque es mucho más grande que todos los demás. ¿Necesito? No, no, sí, lindo, 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 linda. Vale, ahora vaya ahí con la niña. Y cantamos la canción. Hablan de mármol y de brillo, de un éxito superficial. Mi trabajo me ha enseñado que la base es lo real. El cimiento es invisible, la grieta que nadie ve, y la belleza se rompe si no hay nada que la sostenga. No puedes dar lo que tu alma no está, ni regar un jardín si tu pozo está seco. Tu manantial de vida debe fluir en Yeshua, para que todo lo que siembres florezca. No se trata de saber, sino de quien conoces. La obra que hizo en ti es lo que tu alma posee. Proverbios nos lo dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida, la fuerza y la razón. Y no es solo un consejo, es un principio vital. La paternidad empieza de rodillas con un alma que quiere más. No puedes dar lo que en tu alma no está, ni regar un jardín si tu pozo está seco. Tu manantial de vida debe fluir en Yeshua, para que todo lo que siembres florezca. No se trata de saber, sino de a quien conoces. La obra que él hizo en ti es lo que tu alma posee. Necesitas inspección, honestidad, confesar tus grietas, tu debilidad, el plano de Elohim, la palabra para guiar, reparación continua, sin miedo a fallar. No puedes dar lo que en tu alma no está, ni regar un jardín si tu pozo está seco. Manantial de vida debe fluir en Yeshua, para que todo lo que siembres florezca. Que el corazón del Padre sea un cimiento para el futuro, un reflejo de Yahweh. Ok. Bueno, vamos a la lectura. ¿Querés, mamá, ahora? Bueno. Padre, te doy gracias por este nuevo día que nos has dado. Gracias por tu bondad, misericordia hacia nuestras vidas. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Amén, Señor, gracias. Ruego que en este momento, Señor, podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, que
Expulsamos todo espíritu maligno que quiera distraer, Amén. que En quiera el nombre traer, de Yeshua, los Señor, aires traer sean liberados. cosas que no vengan de ti, Padre amado, que podamos estar con una mente y un corazón dispuesto a escuchar tu voz, Padre amado. Amén. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Ok, habíamos empezado el capítulo 9, que era la lectura de la Biblia. Hablamos del punto 1, que era la importancia de leer la Biblia. Y ahora vamos al punto 2. Y el punto 2 habla de principios básicos con respecto a la lectura de la Biblia. Es decir, hay principios básicos con respecto a la lectura de la Biblia. Hay principios básicos que tenemos que tener en cuenta cuando leemos la Biblia. Ok, a ver cuáles son esos principios básicos. Dice, existen 4 principios básicos que debemos tener presente al leer la Biblia. Ellos son: 1. Descubrir los hechos. Descubrir los hechos. Estoy leyendo. A ver, espérate, ¿de qué está hablando esto? Descubrir los hechos. 2. Memorizar y recitar el texto. Memorizar y recitar. ¿Sabes lo que es recitar? Decirlo. Decirlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, memorizar. Filipenses 4:13. Memorizar. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Lo estoy memorizando. Y luego lo recito, porque cuando lo estamos memorizando lo estamos recitando. Pero no es lo mismo memorizar lo que estamos repitiéndolo para que se quede guardado en mi mente, que cuando estoy recitándolo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, un ejemplo, ¿no? 3. Analizar, clasificar y comparar. Analizar, clasificar y comparar. Interesante. Mi mamá me envió un texto bíblico. Me dice, ay, que me gustaría que hagas para el podcast de versículos revelados este texto bíblico. Y claro, yo lo que tuve que hacer es analizarlo. Y no encontré que ese texto bíblico sea conflictivo en cuanto a el mal uso de ese texto bíblico. Encontré de que es un texto bíblico que motiva, anima personas que están en ansiedad, que están en problemas, que están en situaciones. Ese texto bíblico que me pasaba animaría. Claro, si lo pongo como un versículo revelado dentro del contexto de lo que estamos hablando en versículo revelado, desubicará. Entonces tuve que clasificarlo. Al momento de clasificarlo me doy cuenta de que tengo que crear otro podcast que hable de esas tendencias, de ese tipo de textos bíblicos. ¿Se dan cuenta la importancia? Porque si no estamos haciendo pretextos. Solo cogemos textos bíblicos para que ellos digan lo que nosotros queremos decir. ¿Saben cómo se llama al comportamiento, a la acción, a la práctica que es coger textos bíblicos para que digan lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere? ¿Saben cómo se llama eso? ¿Alguien lo recuerda? Sí, sería una persona orgullosa, sí. Pero dentro de la técnica y la clasificación de las personas que hacen eso, se llama eisegesis. La eisegesis lo que hace es coger un texto bíblico para que diga lo que uno quiere. Con eisegesis se crean sectas, se crean religiones, se crean nuevos, ¿cómo podríamos decirlo? Nuevas prácticas de fe, ¿sí? Pero que no es lo que Dios quiere decir. ¿Entienden la diferencia? De cuando yo quiero que la Biblia diga algo a cuando Dios está diciendo algo y quiere usarme a mí. Hay ¿cómo decir? La secta de solo Jesús. Claro. Están los solo Jesús, solo Espíritu Santo. También. Buenos días, Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacen para...? Porque leen la Biblia, ¿no? Que leemos nosotros. ¿Cómo hacen para basarse en que solo es Jesús? Pues hay un montón de versículos que... Claro, lo apuntan a que en el nuevo pacto, solo es Jesús. Jesús bajó, Él es el que promueve la fe, Jesús
Jesús es el que te salva, Jesús es el que te revela la Escritura, es decir, ellos ya van a ver en el texto bíblico todo este contexto, ¿no? Y cuando le hagan referencia a otros elementos, ¿no? Y aquí el Espíritu Santo qué, y aquí el Padre qué, tendrán sus argumentos. No los conozco todos. Podría especular y decir que claro, porque lo podría hacer, pero no conozco todos los elementos. No, porque en el Nuevo Testamento también Yeshua ora al Padre y el Padre, claro. Envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora dice, a contradecirme por medio de solo Jesús, ¿cómo es que el Espíritu Santo no opera en la vida de los creyentes? Cuando dice que Él es quien os guiará a toda verdad y justicia. Es decir, el Espíritu Santo tiene la tarea, el trabajo de revelarnos a Yeshua. Por eso nosotros tenemos nuestros ojos abiertos y podemos decir, mira, Yeshua es verdad. No porque somos listos, sino porque tenemos la persona del Espíritu Santo. Pero es que luego también el Espíritu Santo lo que hace es expresar, hace que el creyente exprese a Cristo. Si decimos tener la persona del Espíritu Santo morando entre nosotros, pero nosotros no estamos expresando a Cristo, o tenemos mucho orgullo, todavía es el alma de esa persona no ha muerto. No significa que no esté el Espíritu Santo. Ya. Pero no está operando el Espíritu Santo libremente. El hermano sigue atado a sus concupiscencias, a sus intenciones, a sus motivaciones. Él tiene que morir. Y aquí el peligro que hay. Cuando tenemos hermanos que son hermanos muy reconocidos públicamente, y luego es que hay mucha faena ahí. Tiene que morir ese hermano para que el Espíritu Santo pueda operar, porque está muy mezclado el alma con lo que el Señor le está diciendo. Hay una lucha muy grande. Se tiene que entender esto, ¿vale? Para el Señor no hay nada imposible. Lo imposible es que el hermano no quiera morir. Es decir, eso ya es imposible. Si vos no morís, no. Sí, porque ahora que estaba pensando, es como ayer Flash, que él corría, entonces como que había dos, y uno tenía que morir para que el otro pueda triunfar ahí en el texto. Claro. Bueno, sí, en la vida del creyente, el viejo hombre tiene que morir. Hasta que el viejo hombre no muere, es muy difícil identificar quién es el que me está hablando. ¿Es el espíritu? ¿Es mi espíritu? ¿O es mi alma? Porque las emociones son tan fuertes y están tan a flor de piel y estamos tan acostumbrados a escucharla, y de lo otro no conocemos nada. Entonces, ¿cómo podés decir a ciencia cierta que lo otro te está hablando? Cuando no tenés experiencia. Y la experiencia se adquiere con tiempo. Es tiempo. No es que me habló algo. Sí. ¿Quién te habló? ¿Qué espíritu decís que te habló? No es que sentí algo. Sí, los demonios hacen que sientas. En ocasiones cuando Dios te habla no sentís nada. Solamente tenés una idea, una intuición que te muestra la realidad de... y muchas veces no sentís con el cuerpo. Solamente hay una que no tiene ni siquiera explicación. Explícame la intuición. Es decir, es muy complicado. Ya el proceso de explicar la intuición está interviniendo tu mente, porque tenés que usar la mente para intentar explicarla. Pero en ese mismo proceso está usando el alma. Es decir, la experiencia es el creyente y hacer morir la carne, sus motivaciones, sus deseos, sus ideas. Es muy profundo. Y luego cuando el Espíritu Santo le habló al espíritu de este individuo tiene que llevarlo al alma. Es ahí cuando el alma, ahora que ha sido domada, está sujeta, puede practicar o ejercer o llevar a cabo esa instrucción dada por el Espíritu Santo al espíritu humano de ese individuo. Un proceso chungo, pero que es vital. Pablo para entonces estuvo casi, ahora no recuerdo bien si fueron 3 años y medio o 4 años, antes de salir a hacer nada. Es decir, que tuvo que morir a su carne. Él, con todos sus estudios y todo, y llega al punto de decir que todo lo he tenido por basura. Claro, cuando entendés es que no sirve si es que el Señor no nos usa. Pues todo lo demás debe ser usado por Dios. Y luego, con el cuidado, es que tuvo una revelación muy profunda. Pero como es tan complicada, tan chunga, me la he tenido que callar durante 14 años. Decime quién se calla 14 años una revelación. Si lo primero que queremos es vacilar de lo
ungido que somos. Pero la propia vida espiritual hace que tu boca se cierre, para que no quieras sacar a flor o sacar a flote tu carne. ¿Sí? El Señor no tiene problema con el tipo, puede estar 20 años o 14. ¿Vale? Entonces dice que el punto 3 era analizar, clasificar y comparar. ¿Vale? Entonces cuando estamos leyendo las escrituras, analizamos, clasificamos y comparamos. Pero esto que dice aquí con esto. Sí, está hablando de estudiar la Biblia, ¿no? Leer la Biblia. Y vos fíjate, para estudiar la Biblia y leer la Biblia, lo riguroso que tenés que ser. Y no estamos acostumbrados tampoco a esto. No, agarro la Biblia, la abro, leo y ya está. Oh Señor, gracias, me has hablado. Y cierro. No, ahora apunta, clasifica, separa. Es un estudioso serio. ¿Sí? Aprende música de esa manera. Y si lo haces de manera seria, ordenada, vas a terminar aprendiendo. Pero hacerlo de la otra. Y no sé para qué era una negra. ¿Qué era una negra? ¿Qué son esas corcheas? ¿Qué? Claro, ¿cómo clasificar? ¿Qué son esas figuritas que hay ahí? Yo vine a tocar piano, no a dibujar. ¿Sí? Entonces es necesario. Ok, 4. Recibir la iluminación de Elohim. Luego cuando estamos estudiando, Señor, ilumíname, ábreme los ojos del entendimiento. ¿Sí? Entonces, debemos seguir esta secuencia cuando leemos la Biblia. No podemos saltar del tercer punto al primero, ni viceversa. En primer lugar, descubrimos los hechos que constatan o que constan en la Biblia. En segundo lugar, memorizamos tales hechos. Al estudiar y memorizar la palabra de Elohim, tenemos que hacerlo con precisión y exactitud. No podemos darnos el lujo de dejar o ignorar ninguna sección de ella. En tercer lugar, debemos analizar, clasificar y comparar los hechos. Después de analizar con exactitud los hechos y de haberlos clasificado y comparados debidamente, estaremos en la posición adecuada para avanzar al cuarto paso, que consiste en recibir la iluminación del Señor. Casi parece un proceso almático y carnal, ¿no? Porque es decir que Dios me va a hablar o me va a iluminar en la medida en la que yo tenga cosas en mi mente. Y sí, lo podemos cantar también. No puedes dar lo que en tu alma no está, ni regar un jardín si tu pozo está seco. Tu manantial de vida debe fluir en Yeshua. Es decir, necesitamos la palabra de Yeshua morando en nosotros. Y como dice el hermano Pablo, ¿no? Que decía, y more abundantemente. Y después no podemos dar nada. Entonces el Señor va a utilizar aquello que hemos introducido, porque a diferencia de una planta, de un animal, de un pez, de un ave, a diferencia de ellos, nosotros tenemos una mente que razona. ¿Vale? Nosotros podemos razonar y reflexionar sobre lo que razonamos. Un perro puede pensar, pero no puede reflexionar sobre lo que piensa. Él no puede decir, bueno, ¿como hoy barbacoa o me hago mejor una paella? No, él va a pensar, esto tengo que comer porque me muero de hambre. Y come lo que le pusiste de frente. El ser humano sí. Entonces estamos en la obra trabajando. ¿Qué quieren comer, Natu? ¿Y Natu qué dice? Lo que sea. Y Isaías dice algo que empieza con H y termina con A. Y yo le digo, hormiga. Y él dice, no, era hamburguesa, papá, te equivocaste. ¿Sí? Entonces, claro, tenemos la capacidad de pensar y reflexionar sobre lo que pensamos. A diferencia de los animales, que ellos no pueden crearse su propio destino, nosotros sí. ¿En qué me puedo enfocar? ¿En ser albañil o en ser abogado? ¿Se dan cuenta? El perro será perro y Dios lo diseñó como perro. El ser humano, sin embargo, tiene esa capacidad. Por lo tanto, necesita meter cosas acá para que el Señor lo use. Es nuestra responsabilidad. El perro refleja la creación de Dios, como Dios lo diseñó. El caballo lo mismo. El pez lo mismo. El caballo caballea. El pez pecea. ¿No? El burro. Y el gato gatea. ¿Se dan cuenta? Es decir, ellos todos expresan la naturaleza de lo que Dios creó en ellos. El ser humano, sin embargo, ¿puede expresar a Cristo o no? Decide. Ok, entonces, sin desviarnos del tema,
Dice, la Biblia contiene muchos hechos y realidades de índoles espirituales. Si los ojos internos están cerrados, no podemos ver tales hechos. Pero cuando descubrimos los hechos bíblicos, la mitad de la luz contenida en la palabra de Elohim estará a nuestra disposición. Bueno, lo hemos visto como por ejemplo en Reflexiones de Reyes para tu reforma personal. Nos hemos metido en la historia de cada uno de estos y wow, pero faltó que nos metiéramos. Claro. Hasta entonces sí, Saúl, que desobedecía, pero cuando te metiste, mirá el temperamento que tenía Saúl, mirá el comportamiento que tenía. ¿Sí? Cuando te metes en la historia de David, claro, hasta te pone a llorar por después lo que sucedió, ¿no? Claro, en todo te puedes poner a llorar si el Señor toca tu corazón. Va a depender de qué área te toca, pero necesitamos meternos hasta que no nos metemos, es decir, la importancia de leer y de aprender de manera, ¿sí? ¿Querían decir algo, chicos? No. Bueno, no. Vale, dice nuestra disposición. La iluminación de Elohim no es otra cosa que su resplandor sobre los hechos que constatan en su palabra. Identificar tales hechos es la mitad de nuestra labor requerida al leer la Biblia. Y debe ser lo primero, y debemos porque identificar tales hechos es la mitad de nuestra labor requerida al leer la Biblia y debe ser lo primero que debemos hacer al estudiarla. Ahora tiene sentido lo que leo. Bueno, yo quiero mencionar nada más esto. A mí me llevó, no sé, 15 años intentar leer y entender mientras estoy leyendo. Durante 15 años yo leía y simplemente eran palabras, pero mi mente no procesaba lo que significaba lo que estaba leyendo. Llegaba y acababa los libros y no sabía de qué hablaba el libro. No, sí, leí tal libro. Y a otro me decía, sí, habla de esto que yo. Sí, y yo lo acababa de leer y no entendía. No entendía. Tenía que leer muchas veces algo, por eso entendía mucho la Biblia. La Biblia la entendía mucho porque la leía muchas veces. Y iba a reuniones y leía en texto bíblico, pero cuando me daba un libro que no era, por ejemplo, el libro del hermano Ni, cuando descubrí, ¿no? No entendía. Y cuando lo volvió, entendía, y hasta que ahora puedo leer y entender al momento. No la plenitud de todo lo que hay, pero sí sé de qué va lo que se está hablando. ¿Vale? ¿Cuántas veces tuviste que leer la de Guaymani para que...? El hombre espiritual, me parece que lo leí creo que 4 veces y lo escuché en audiolibro, no sé, muchísimas. Porque iba a la obra y lo ponía a escuchar, no sé. No sé si digo 30, igual me quedó corto. Y después de la 4ª vez, ahí empezaste a entender. Sí. Que fue en las madrugadas, que me levantaba a las 12, porque ya me quería levantar a esa hora. A las 12 y ponerme y lo marcaba todo, tengo ahí mi libro ahí guardado. Pero sí, me costó mucho entenderlo. Y luego pequeños trocitos, leer un montón de veces, pero esto hay algo, claro, a mí el espíritu me decía que algo importante había ahí. A mí me dice que me pasa, ¿no? Que leo la escritura y ya sé el texto y le dice, no, hay algo importante ahí. Espérate, tengo que volver. Pero me sigue diciendo que hay algo importante. Y yo, pero es que no lo veo, entonces me manda que busque otra cosa. Vale, entonces, y ahí lo encuentro. Sí, hay algo importante. Por ejemplo, la ley de la gravedad es un hecho. Por ejemplo, la ley de la gravedad es un hecho, una realidad. Esta existía mucho antes de que nuestro Isaac Newton lo descubriera. Pero miles de años nadie lo había descubierto. Un día Newton, mientras estaba durmiendo bajo un árbol, y al darse cuenta de que una manzana le cayó encima, descubrió la ley de la gravedad. O así la llamamos hoy día. ¿Vale? La existencia de los hechos es incuestionable. La pregunta es si hemos logrado descubrir tales hechos. Por ejemplo, hay ciertas cosas que la Biblia menciona en ciertos pasajes, mientras que las ignora en otros.
En ciertos pasajes se expresa una cosa, mientras que en otros pasajes, bueno, se salta. Lo mismo el mismo término puede aparecer de una forma en un lugar y de otra en un lugar diferente. La misma palabra aparece en plural en ciertos casos y en otras en su forma singular. En algunos pasajes la Biblia recalca el nombre del Señor, mientras que en otros hace hincapié en el nombre del hombre. La cronología se menciona en algunos lugares, pero en otros se deja de lado por completo. Todos estos son hechos. Una persona que lee con esmero la Biblia es, sin duda, cuidadosa ante Elohim. No puede ser descuidada ni torpe, ya que ni una jota ni una tilde de la palabra de Elohim puede ser saltada. Lo que dice la palabra de Elohim, así ha de ser. En el momento mismo en el que la palabra de Elohim se abre a nosotros, debiéramos poder determinar cuál es el énfasis de dicho pasaje. Muchas personas son descuidadas y oyen y leen la palabra sin prestar mucha atención. Por ende, no identifican qué es lo que la palabra de Elohim enfatiza, ni comprenden las profundidades de la misma. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los hechos, luego memorizarlos, analizarlos, clarificarlos y compararlos. Solo entonces recibiremos la luz del Señor. De este modo seremos abastecidos y podremos abastecer a otros. Así seremos nutridos y podemos nutrir a los demás. ¿No? Y de nuevo la canción. No puedes dar lo que en tu alma no está, ni regar un jardín si tu pozo está seco. Tu manantial de vida debe fluir en Yeshua. ¿Sí? Importante. Le daré un ejemplo sencillo. Si leemos la Biblia cuidadosamente, encontraremos en el Nuevo Testamento las expresiones en el Señor, en Cristo Yeshua y otras parecidas. Pero nunca veremos en Yeshua ni en Yeshua el Cristo, ni en Yeshua el Cristo. Únicamente hallamos la expresión en Cristo Yeshua, más no en... Bueno, le voy a quitar la palabra porque voy a decirlo como está aquí escrita para que se entienda, ¿vale? Dice, estos son hechos y debemos memorizarlo, ¿vale? Aquí. Únicamente hallamos la expresión en Cristo Jesús, más no en Jesucristo. Estos son hechos y debemos memorizarlo y tomar nota de cada uno de ellos. Examine el pasaje donde dice en el Señor y contexto en el que aparece. Busque los pasajes en los que se halla la expresión en Cristo y determine cuál es su contexto. Busque además aquellos pasajes en los que aparece la expresión en Cristo Jesús y determine en qué contexto se usa. Si memoriza todos estos pasajes, los podremos comparar entre sí. ¿Por qué en ciertas ocasiones dice en Cristo en vez de en Jesús? ¿Por qué en determinados pasajes dice en Cristo Jesús y no dice en Jesucristo? ¿Por qué la Biblia nunca dice en Jesús y ni en Jesucristo? ¿Por qué es así? Cuando analizamos y comparamos las escrituras de esta forma, acudamos a Elohim para ser iluminados, podremos ver algo. Cuando somos iluminados en la luz, todo es esclarecido. Jesús es el nombre dado al Señor mientras estaba en la tierra. Cristo es el nombre que Elohim le designó a él al ungirlo después de la resurrección. Recordemos que en Hechos capítulo 12 nos dice que Elohim le ha hecho Señor y Cristo. Por tanto, Cristo es el nombre con que Elohim le designó en su resurrección. Al leer Romanos encontramos las palabras Cristo Jesús, lo cual quiere decir
que el Cristo de hoy es el mismo Jesús que estuvo en la tierra. Su nombre ahora es Cristo Jesús. Antes su resurrección antes de su resurrección se le llamó Jesucristo. Ah, mira vos. Yo veo estos aspectos no los había considerado nunca, jamás. Yo que hay tanto para estudiar y aprender que falta. Claro, es que porque dice busca los versículos. Y quiero buscarlo, a ver, quiero compararlos, a ver. Muy bien, eso muy bien, la estudiosa rigurosa, muy bien, así me gusta. Y me vas ayudando, muy bien. Dice, lo cual denota que Jesús llegaría a ser el Cristo. Jesús es el nombre con el que se le conoció mientras vivió en la tierra como hombre. Existe una diferencia entre la expresión que se da a entender que Cristo era antes Jesús y la expresión que muestra que Jesús llegaría a ser el Cristo. Es más, no podemos estar en Jesús, pero sí en Cristo. Podemos estar en el Señor y en Cristo Jesús, mas no en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y recuerden de que este libro ya lo hemos leído 2 veces. Yo he leído esto en audiolibro varias veces, pero esta es la segunda vez que leemos este libro. Es la segunda vez. Yo tengo los apuntes aquí cuando vamos por diferentes fechas de diferentes años. Aquí lo muestro a los lectores, a los que nos visitan en el canal. Aquí lo podéis ver que lo hemos leído el año pasado, en septiembre, ¿vale? Estamos ahora en agosto, 29 de agosto. Es decir, nos adelantamos un mes de cuando lo estábamos leyendo el año pasado. Y quiero decir esto para que comprendan que ya es la segunda vez y lo he leído varias veces y lo he oído varias veces al audiolibro, y sin embargo recién ahora caigo de esta diferencia. Sí. ¿Se dan cuenta? Ok, entonces no podemos estar en Jesús, porque Jesús, según lo que el hermano nos está enseñando, Él es el hombre que estuvo en la tierra, ¿vale? Pero Cristo sí, ya es el que el Señor ha asignado el Salvador. A ver, ¿para qué quiero preguntar? Jesús es el Salvador. Pero Cristo sería cuando ya resucitó. Cuando ya resucitó. Claro, ahí está. Y es quien nos salva, es el Cristo. Nos salva. Jesús es el Salvador. Yoshia, Yeshua, ¿vale? Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Sí? El Salvador. Okay. Entonces, Jesús es el que salvará, ¿vale? Sí. El Salvador. ¿Y el Salvador. Cristo? Cristo es quien ya nos salvó. Ahí está. Es decir, si alguien dice Jesucristo, es decir, es el nombre, el hombre que nos salvará. Jesús, el que nos salvará. No puedo estar en Jesucristo, porque es el hombre que nos salvará. Todavía no nos salvó. Pero sí puedo estar en Cristo Jesús. Puedo estar en Cristo. Puedo estar en el Señor. Claro. Pero no en Jesús o en Jesucristo. Bueno, son diferencias semánticas, pero que en el grado en el que una persona conoce, puede ser más preciso. ¿Sí? Entonces, en el nombre de Jesucristo, tendríamos que decir en el nombre de Cristo Jesús, porque es ya quien tiene el poder y la autoridad. ¿Sí? Bueno, ok. Mientras el Señor estaba en la tierra, no podíamos estar en Él, porque si hubiéramos estado, habríamos tomado parte en su muerte, en la cruz, así como en la de su redención, lo cual contradice totalmente la verdad bíblica. Nosotros no tenemos parte en su encarnación ocurrida en Belén. Él era el Hijo unigénito de Elohim y nosotros no tenemos parte en ese aspecto. ¿Lo van viendo? Quien viene a la encarnación de ese niño que tiene María, no vino Cristo Jesús. Vino Jesús, el Cristo. Claro, Jesús, el Cristo, claro.
¿Sí? El que nos salvará. ¿Sí? Claro, son gente. Dice, aparte, eso, ¿cómo podemos estar en Cristo? Bueno, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, se nos dice, mas por él, Elohim, estáis vosotros en Jesucristo. Jesucristo. No, en Cristo Jesús. Claro. Yo pensé ¿Se que dan cuenta? como... ¿Se dan cuenta? Sí. Isaías dio en el clavo ahí, enterró el clavo en la madera, y de un solo golpe. Como el otro día. El otro día estaba en la obra y yo hacía los agujeros en el suelo, le ponía el taco y él iba con el destornillador y el martillo metiendo los tacos de golpe. Y entonces, detrás, y los metía. Y detrás se le dobló. ¿Vale? Pero fue, lo enderezó, él se arrepintió de haber hecho eso. ¿Sí? Se pueden doblar, se pueden doblar. Y luego Natu le enseñó cómo se tiene que poner. Y entonces Natu se siente y dice, claro, es que veo dónde está tu error, Isaías. Vos en vez de mantener el puño derecho, lo estás torciendo. Entonces, claro, si vos le das, le estás dando dirección. Y derecho, mantenete derecho. Entonces le da de nuevo a que lo haga. Y entonces Isaías lo vuelve a poner. Dice, pero es que Isaías, tenés que mantenerlo derecho. No dice, yo lo hago derecho, se doblan solo. Claro, el cabrón no se dobla. Entonces dice, Natu dice, bueno, a ver, papá hizo los agujeros derechos. Puede ser que alguno quede un poco más torcido. Pero ahí está tu habilidad en que vos tenés que ir moviendo tac, tac, tac para que entre. ¿Sí? Entonces Isaías ahora track le da el clavo y entra en derecho. ¿Sí? Bien. Más por él estáis en... A ver, ahora que sabemos que el Señor dijo esto. El Eterno dijo esto. Elohim dijo esto. Y Él es la verdad y nos enseña correctamente. ¿Cómo es que está entonces? 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. ¿Cómo es que está? Más en Él estáis... ¿Cómo es que está? Para que se diga correctamente. Juntamente crucificado. No, de lo que estamos hablando. Vale. Estamos en Jesucristo, estamos en Jesús. Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús, ¿eh? Ahí está. Entonces podemos adelantarnos. En Cristo Jesús estamos. Y si el Señor lo dice al revés, Dios se equivocó, no, es más probable que se haya equivocado la traducción, ¿vale? Que el Señor. ¿Sí? Aquí. No dice en Jesús. Después de que el Señor Jesús murió y resucitó, fuimos unidos a Él en su resurrección, mediante su muerte y resurrección. Elohim lo hizo el Cristo y nos unió a Él por el Espíritu. Nosotros recibimos su vida cuando Él resucitó, por lo tanto la regeneración no proviene de la encarnación, sino de la resurrección. ¿Se dan cuenta? Okay, hasta nuestra doctrina o nuestra enseñanza va tomando forma en la medida en la que aprendemos las Escrituras. Bueno. Ahora podemos ver esto claramente. Es así como se lee y estudia la Biblia. Primero, identificamos los hechos. Luego los memorizamos, los clasificamos, los comparamos y después oramos al Señor y esperamos en Él. Y finalmente recibimos su iluminación y una nueva visión. Estos son los 4 principios que usamos al leer la Biblia. No podemos pasar por alto ninguno de ellos. Permítame darle otro ejemplo. Noten lo que se dice acerca de la venida del Espíritu Santo en Juan capítulo 14 y 15. Al leer estos pasajes, debemos prestar mucha atención a la promesa del Señor Yeshua y descubrir cuáles son los hechos específicos relacionados a dicha promesa. Ok, entonces leemos en Juan capítulo 14, versículos 16 al 20, que dice: Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros la veis, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros, y estará en vosotros, y no os dejará huérfanos. Vengo a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto a mí me partió el cráneo hace un montón de años atrás cuando yo dije, espérate, ¿qué? Había algo importante y ¿qué? Espérate, y volví a leerlo. No es que, no, y viste eso que os comenté, de que el Espíritu me decía que algo, no, espérate, quédate ahí, porque podía haber seguido leyendo, no entiendo, y sigo de largo, no, pero no te deja. Cállate, ahí, lee. Entonces vos ves y decís, dice, el Padre y el Espíritu, vale, aquí, uy, eso por no marcarlo. Yo vivo, vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Yo estoy en mi Padre. Vale. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Bueno, fue un texto bíblico que me dice, ¿cuáles son los hechos que debemos identificar en este pasaje? Bueno, las primeras oraciones hablan de el Padre y el Espíritu, pero después cambia a yo. Este cambio en el pronombre presenta un hecho, que de la tercera persona se pasa a la primera persona. Conforme a los 4 principios ya mencionados, ¿cómo debemos abordar este pasaje? Bueno, primero debemos identificar los hechos. En este caso, el hecho es que el pronombre pasa de él a yo. Segundo, debemos tener presente este hecho. Tercero, debemos analizar el hecho de que aquí hay 2 consoladores. El Señor dice, yo rogaré al Padre y Él, y el Padre, tremendo, os dará otro. Interesante, ¿no? Se ha disparado y yo nunca me había parado en eso. Consolador. La palabra otro significa que ya había uno. Me traeré un par de zapatillas y te digo, no, la otra. Claro, ya está el otro. Por eso le pedís el otro. Que puede ser que tenga 2 nada más. Entonces yo te digo, la otra. Y vos empezás a traer, no, la otra. Porque tengo un montón. ¿Sí? Pero acá dice otro. No sabemos si hay más. Sabemos que hay otro. Lo que dice acá. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Así que el Padre os dará otro. Significa que debe existir un primer consolador. Así pues, lo primero que podemos determinar es que el Señor habla de 2 consoladores. Le dice a los discípulos que ellos ya tienen un consolador y que Él les va a dar otro. ¿Qué clase de consolador es el segundo? Uno que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador? El Señor Yeshua dijo que el mundo no conocía a este consolador, pero que sus discípulos sí. ¿Por qué podían conocerlo sus discípulos? Porque permanece con vosotros. Es decir, Él estaba con ellos permanentemente. El mundo no le puede recibir, pues ni siquiera le ha visto. ¿Y los discípulos? Los discípulos le habían visto y le conocían porque estaba con ellos todo el tiempo. El Señor les anunció, porque, les anunció, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Después de decir esto, el Señor ya no vuelve a usar el pronombre Él. Pues es la siguiente oración, dice, no os dejaré huérfano, vengo a vosotros. Al estudiar estos pasajes encontramos que Él, el pronombre de la tercera persona, es yo, sujeto tácito de vengo a vosotros. Y que este yo es aquel Él. En otras palabras, mientras el Señor Yeshua estuvo en la tierra, Él era el consolador. El Espíritu Santo estaba en el Señor.
y el Señor era el Consolador. Así pues, Él y el Espíritu Santo eran uno solo. Por esta razón, Él dijo que los discípulos le habían visto y le conocían y que Él estaba con ellos. ¿Se dieron cuenta? El otro Consolador era el mismo Yeshua, debido a que Yeshua estaba en la tierra. Pero cuando dice que enviaría el otro es porque Yeshua iba a ascender, pero descendería el Espíritu Santo sobre... ¿Sí? Vale, sí, vamos a acabarlo aquí. ¿Qué sucedió entonces? El Señor procede entonces a decirles que otro Consolador vendría después de Él, después de que Él muriera y resucitara. Les dijo que volvería a ellos y que Elohim les daría el Espíritu Santo, pero ¿cómo se logró esto? El mismo Señor volvió a ellos nuevamente en el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Lo veis, no? Quería decir algo más. Sí, o sea, Yeshua volvió en el Espíritu Santo, o sea, y es como que, o sea, pienso que el Espíritu Santo está aparte y así. Claro, hemos de entender de que la obra, el trabajo, la operación, el proceso de trabajo que tiene el Espíritu Santo es el de Espíritu Santo, pero es el mismo Yeshua. Claro. Bueno, pero ¿y cómo? Resulta de que Yeshua no es Yeshua. Y entonces, ¿quién es? ¿El Espíritu Santo el que me está hablando? Sí, es el Espíritu Santo, quien te guía a toda verdad y justicia, Ya. pero es Yeshua. Claro. Bueno, pues entonces decir que Yeshua, ¿ves que es solo Jesús? No, Espíritu Santo. Pero si dice que el Espíritu de Yeshua, sí, pero el Espíritu Santo. Y también está el Espíritu de Yeshua. Y es Yeshua. Pero ¿cómo es el Espíritu de Yeshua? Es Yeshua. Ujú. En su esencia, en su forma, en su práctica, en su trabajo, en su realización. Pero no está que intercede continuamente delante de... Sí, pero está aquí. Y está el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo. Y también es Yeshua. Sí, es Yeshua, que está en medio. Pero es Dios. El problema está ahí. Sí. De que nuestra mente es como eso que quiere comer Isaías. Empieza con H y termina con A. Nuestra mente es como la de una hormiga, ¿sí? Ya. Comparado a la mente que el Señor tiene. No lo entendemos. Pero, todo. a ver si entendí. Es como vos, carpintero, pero sos vos, pero en papel de carpintero, en papel de albañil, pero sos vos. Sería algo así. Humanamente lo Algo podemos así. explicar de esta manera. Sí. Humanamente lo podemos explicar de esta manera. Pero aún así no sería así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo aún siendo en carpintero sigo siendo el carpintero yo. ¿Vale? Ya. Franci. Pero la persona del Espíritu Santo es una persona independiente, totalmente aparte. Sería un Natanael. Ah, vale, vale, vale. Yeshua sería Isaías, por ejemplo, y el Padre sería yo. Pero no es así espiritualmente, porque espiritualmente son uno, Ya. pero son tres personas diferentes. Así aún cuando yo haga de carpintero, sigo siendo Franci, pero cuando hago de carpintero, soy carpintero, pero es Franci, no es otra persona. Vale, o sea, entonces sería Yeshua en el Espíritu Santo. Algo así, entiendo, no sé. Sí, no, es decir, el Espíritu, Yeshua es Dios, es uno. Sí, Son uno, los tres son uno, sí. pero son tres. Entonces vos cuando ves al Hijo, ves a Yeshua, hablas con Yeshua, te relacionas con Yeshua, y es Yeshua, con sus emociones, Sí, sí, sus sí. pensamientos, sus sentimientos, su voluntad. Pero luego si querés hablar con el Espíritu Santo, tenés que girarte y hablar con el Espíritu Santo. Y tiene sus emociones, su forma, su voluntad. Y querés hablar con el Padre, tenés que girarte hacia el otro lado, pedir cita y está hablando con el Padre. Pero no son uno, sí, son uno. Ah, entonces son tres. No, no son tres. Pero si me estás diciendo que sí, Claro. es la naturaleza de Dios. Es que Sin la embargo, mente no lo puede, claro, Claro, sin embargo, si querés hablar con el carpintero Franci, hablar con habla conmigo. Y cuando va a hablar con el albañil Franci, habla con lo siento, soy yo, soy el mismo. Ah, vale, vale. Y si querés hablar con el electricista Franci, y sigo siendo yo, viste, lo siento. En Dios no, son tres personas. La primera persona,
la segunda persona y la tercera persona de la Trinidad. Es una triunidad o triuno. Imposible para la mente. Solamente lo único que podemos hacer es aceptarlo. Es así, ya está. Es aceptarlo. Como un cierto grado de desazón. El que no lo entiende. Y sí, no llegaremos a entenderlo si lo queremos entender. Se han de discernir espiritualmente. Dice, no los dejó huérfanos. Por un breve tiempo no le vieron. Pero luego le volvieron a ver y él permanecía en ellos. El versículo 17 dice, estará en vosotros. Más adelante, en el versículo 20, leemos, yo en vosotros. Por consiguiente, el yo tácito de la segunda sección es el él de la primera. Si notamos este cambio, podemos ver la diferencia entre los dos consoladores. La primera sección se refiere al Espíritu Santo en Cristo y la segunda a Cristo en el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Señor Yeshua presentado en otra forma. El Hijo es el Padre en otra forma. De la misma manera, el Espíritu Santo es el Hijo en otra forma. Solo es un cambio de forma. Por ejemplo, vemos que el primer principio básico al leer la Biblia es identificar los hechos. Si no lo hacemos, no podremos recibir ninguna luz de Elohim. Lo importante no es cuántas veces leamos la Biblia, sino saber descubrir los hechos que ésta contiene mediante las muchas veces que la leemos. Pablo era una persona que sabía descubrir los hechos. Noten lo que dijo en Gálatas capítulo 3. Él vio en Génesis que Elohim bendeciría a las naciones mediante la simiente de Abraham y que la palabra simiente estaba en singular y no en plural, refiriéndose a Cristo. Primero, Pablo identificó este hecho. Él vio que las naciones serían bendecidas mediante la simiente de Abraham y vio que esta simiente única se refería a Cristo. Si la palabra hubiera sido en plural, se habría referido a los muchos hijos de Abraham, es decir, a los judíos, y el significado sería completamente diferente. Pablo leyó la escritura detenidamente y supo descubrir los hechos contenidos en la misma. En la Biblia se esconden muchos hechos. Que alguien sea rico en el conocimiento de la palabra de Elohim dependerá de cuántos de esos hechos haya descubierto. Cuantos más hechos haya descubierto, más rica será dicha persona. Si una persona no descubre los hechos contenidos en la Biblia, sino que lee apresuradamente y sin prestar atención, ciertamente no podrá entender mucho. Al leer la Biblia debemos descubrir los hechos y luego memorizarlos, analizarlos y compararlos. Por último, debemos arrodillarnos ante Elohim y pedirle luz. Bueno, hasta aquí el día de hoy, lo siento mucho, tenemos que marchar con rapidez porque vamos a llegar tarde a la obra y no me gusta llegar tarde, ¿vale? Hoy es, dijimos, 29, muchas gracias mi amor por ayudarme, 29 del 8 del 25.